No permitas que la chispa de pensamientos negativos se convierta en un incendio que devore tu mundo. Apágalos con esperanza y positividad antes de que te controlen y termines perdiendo a quienes te rodean y te aman. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que hizo que el gobierno federal pareciera un chiste? Alguien que logró escapar de prisiones de máxima seguridad 4 veces, no porque fuera más fuerte que la policía, sino porque era más inteligente que ellos. Ese hombre es Steven Russell, el hombre que obligó al sistema penitenciario a replantearse su seguridad más de una vez, pero que al final pagó un alto precio, no por sus crímenes, sino por haber ridiculizado al sistema entero frente al mundo. Steven Russell nació el 14 de septiembre de 1957 en el estado de Virginia, y creció en lo que parecía una familia común y corriente. Pero había un secreto que sus padres le habían ocultado toda su infancia. No eran sus verdaderos padres. De hecho, él era adoptado. Sin embargo, cuando finalmente descubrió la verdad, no pudo aceptarla. Y eso fue el comienzo de su descenso al caos. Este descubrimiento cambió su vida por completo. Se sintió engañado, traicionado, como si su existencia entera hubiera sido una mentira. Perdió la confianza en quienes lo rodeaban y empezó a rebelarse contra sus padres adoptivos. Los acusaba de mentirosos, les gritaba y se distanciaba de ellos poco a poco. Ya no era el niño obediente de antes, sino un joven lleno de ira y resentimiento. Y en vez de aceptar la realidad, decidió huir a las calles. En las calles, encontró una libertad distinta, pero a un alto costo. Se juntó con las personas equivocadas, comenzó a meterse en problemas, a iniciar peleas y se convirtió en el rebelde sin miedo. Poco a poco, dejó de ser solo un chico con problemas y empezó a convertirse en un verdadero delincuente, no por su fuerza, sino por su inteligencia y astucia. Con el tiempo, las peleas ya no eran suficientes para satisfacer su necesidad de rebelión. Así que empezó a probar algo nuevo: las drogas. Se sumergió en el mundo del consumo, pero pronto se encontró con un problema mayor. ¿Cómo conseguiría dinero para seguir con su adicción? Cuando no encontró una solución fácil, llegó a una conclusión: robar era la única salida. Y así comenzó su carrera en el mundo del crimen. Al principio, sus robos eran pequeños, hurtos simples en mercados y tiendas. Pero pronto se dio cuenta de que el fraude era mucho más efectivo que la violencia, así que empezó a idear estafas básicas. Con cada éxito, su ambición criminal creció más, hasta que decidió formar su propia pandilla para ayudarlo en sus robos. No era un simple ladrón. Era un estratega en construcción. Su familia adoptiva ya no sabía qué hacer con él. Su padre llegó a la conclusión de que la única solución era abandonarlo por completo, pero su madre no estaba dispuesta a rendirse todavía. Insistió en enviarlo a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos, con la esperanza de que pudiera enderezar su camino. Pero Steven no cambió en lo absoluto. Solo se volvió más astuto. Se dio cuenta de que la única forma de salir de ahí era fingir que había cambiado. Así que eso hizo. Cuando finalmente salió del centro, decidió no volver a su vida anterior. No porque quisiera ser una mejor persona, sino porque quería entrar en un mundo más grande. Entonces, dio un paso inesperado. Se unió al ejército. Quería probar una nueva vida, aprender disciplina, pero el ejército no estaba preparado para alguien como él. No pasó mucho tiempo antes de que los superiores notaran que era diferente, que tenía ciertas inclinaciones que en ese tiempo no eran aceptadas. Lo expulsaron inmediatamente. Y así, una vez más, Steven se encontró de vuelta en las calles. Pero esta vez no era un simple adolescente rebelde. Ahora era un hombre con habilidades, listo para aprovechar cualquier oportunidad. Después de ser expulsado del ejército, Steven se dio cuenta de que no quería vivir como un vagabundo.
pero tampoco quería trabajar como una persona normal. El fraude le parecía un camino mucho más interesante. Su primera gran estafa fue engañar a una compañía de seguros y robarles $45,000. Ese fue el momento en el que descubrió su talento natural: manipular a la gente y aprovecharse del sistema. Siguió ejecutando estafas, pero su creciente confianza lo hizo volverse imprudente. Decidió probar algo más arriesgado: viajar con un pasaporte falso. Sin embargo, no todas sus ideas eran perfectas, y esta vez cometió un error. Fue capturado en el aeropuerto y en 1992 fue condenado a 10 años de prisión. Pero si alguien pensaba que Steven se iba a resignar a pasar una década tras las rejas, se equivocaba por completo. Dentro de la prisión, Steven tenía una sola cosa en mente: escapar. Mientras los demás presos se conformaban con su destino, él analizaba cada detalle de la seguridad, cada rutina de los guardias, cada punto débil en el sistema. No estaba desperdiciando el tiempo. Estaba preparando su gran jugada. Finalmente, llegó el momento de actuar. De alguna manera, logró robar el uniforme de un guardia y, en lugar de tratar de escapar a la fuerza, decidió que su mejor estrategia sería fingir que era un oficial de la prisión. Caminó con seguridad, abrió las puertas y salió como si fuera un trabajador más. Cuando la policía se dio cuenta del engaño, Steven ya había desaparecido sin dejar rastro. Su destino: reunirse con su viejo amigo Philip Morris, el hombre que cambiaría su vida de nuevo. La policía no podía creer lo que había sucedido. Como un preso como Steven Russell pudo salir caminando por la puerta principal de la prisión sin que nadie sospechara nada. Era una vergüenza para el sistema penitenciario y las autoridades estaban furiosas. Se inició una cacería humana, con agentes federales buscando su rastro en todas partes. Pero para ese entonces, Steven ya había llegado con su viejo amigo, Philip Morris, el único en quien confiaba. Sin embargo, la felicidad del reencuentro no duró mucho. Philip estaba en la etapa final del SIDA y no le quedaba mucho tiempo de vida. Al enterarse de esto, Steven tomó una decisión: no permitiría que su mejor amigo muriera solo. Pero había un problema: la policía no dejaría de buscarlo. La única solución era huir juntos a México, donde podrían desaparecer del radar de las autoridades. Durante 2 años, Steven vivió en México, siguiendo con su vida de estafador. Pero el destino tenía otros planes para él. Con el tiempo, comenzó a sentirse enfermo y débil. Su estado de salud empeoraba cada día, y al no encontrar la ayuda médica que necesitaba, llegó a una única conclusión: tenía que regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, cometió otro error. Cuando intentó cruzar la frontera con documentos falsos, las autoridades detectaron algo sospechoso. Su nombre ya estaba en todas las listas de vigilancia. No tardaron en identificarlo, y rápidamente fue arrestado y extraditado de regreso a los Estados Unidos. Esta vez, no era solo un estafador cualquiera, sino el hombre que había humillado a las fuerzas de seguridad federales. Y la policía no estaba dispuesta a dejarlo escapar de nuevo. De vuelta en prisión, Steven no tenía intención de cumplir su condena como cualquier preso común. Sabía que necesitaba otra estrategia para salir de ahí. Fue entonces cuando trazó un nuevo plan, esta vez mucho más arriesgado. Comenzó a hacer algo extraño. Pedía inyecciones de insulina constantemente, aunque no las necesitaba. ¿Por qué? El exceso de insulina le hacía parecer cada vez más enfermo, más débil. Con el tiempo, los médicos de la prisión empezaron a notar que su estado de salud se deterioraba rápidamente. Debido a esto, decidieron trasladarlo a la Unidad Médica Especial para Prisioneros. Y en ese momento, Steven ejecutó su movimiento maestro. De alguna manera, logró obtener un teléfono móvil de contrabando
y llamó directamente a la prisión, haciéndose pasar por un juez. En la llamada, informó a los oficiales que, debido a su frágil estado de salud, su fianza había sido reducida de $900,000 a solo $45,000. Sin sospechar nada, las autoridades aceptaron la reducción y Steven pagó la fianza y salió de la prisión como si nada. Lo había logrado otra vez. Engañó al sistema y caminó libre, una vez más. Pero su libertad no duró mucho. La policía se dio cuenta rápidamente de que habían caído en otra trampa. Con el orgullo herido, lanzaron una persecución masiva. En poco tiempo, lo encontraron en un hotel en Florida. Esta vez, las autoridades no iban a cometer más errores. Lo sentenciaron a 40 años adicionales y lo trasladaron a una de las prisiones más seguras del país, la prisión de Styles Unit en Texas. Se suponía que esta sería su última parada. ¿Pero realmente lo sería? En la prisión de Styles, Steven fue puesto bajo vigilancia extrema. No solo estaba en una celda de confinamiento solitario 23 horas al día, sino que 2 guardias lo observaban todo el tiempo. No había margen para ningún error. Las autoridades estaban seguras de que esta vez no escaparía, pero Steven aún tenía una última carta bajo la manga. Con paciencia y astucia, comenzó a robar bolígrafos de tinta verde de la oficina de los oficiales. Nadie entendía por qué lo hacía, hasta que descubrieron su plan. Usó la tinta para teñir su uniforme de prisión blanco, transformándolo en un uniforme verde, idéntico al que usaban los doctores de la prisión. El día de su escape, un grupo de médicos ingresó a la prisión para realizar chequeos de rutina a los reclusos. Steven, vestido como un doctor más, se mezcló con el grupo y caminó junto a ellos hacia la salida. Cuando llegaron a la puerta principal, el guardia la abrió sin pensarlo 2 veces, permitiendo que Steven saliera de una de las prisiones más seguras del país, sin levantar sospechas. Pero esta vez, su libertad fue breve. En cuestión de días, la policía se dio cuenta del engaño y lanzó una cacería a nivel nacional. En poco tiempo, lo capturaron nuevamente y lo devolvieron a prisión. Esta vez, sin más oportunidades. Fue colocado en una celda de máxima seguridad, con vigilancia constante, sin posibilidad de interacción con otros presos y con acceso restringido a cualquier tipo de material que pudiera usar para suplantar identidades o engañar a las autoridades. Así terminó la historia de Steven Russell, el hombre que ridiculizó al sistema penitenciario estadounidense y que desafió a la ley como nadie lo había hecho antes. Pero, ¿será esta realmente su última jugada? ¿O está planeando, incluso ahora, su próximo escape? Si te gustó el contenido, no olvides apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal. Dime en los comentarios qué historia sería adecuada para el próximo episodio, para que podamos narrarla para ustedes.